Hola Diego, somos Lourdes Corvo, Mica Formizano, Camilo Bisolo y Agus Marisi. Y hoy, en otra versión de Te lo resumo así nomás, vamos a explicar el nacimiento de esta herramienta tan utilizada en la química y las modificaciones más importantes que sufrió a lo largo de la historia. Hoy, te lo resumo así nomás, la tabla periódica. Para empezar, entendemos que la tabla periódica es una representación gráfica de una ley central de la química y del universo, la ley periódica, que explica la forma más o menos regular en la cual las propiedades físicas y químicas de los elementos varían en función del número de protones que hay en su núcleo, en otras palabras, el número atómico. La tabla también nos muestra la distribución de los electrones en torno al núcleo, característica clave para entender su comportamiento. Ahora, imaginemos la tabla periódica que conocemos. ¿A qué se debe su formato? ¿Por qué es una tabla y no una línea recta de 118 casilleros, o una espiral, o una pirámide? La tabla periódica, para llegar a consolidar el modelo que conocemos, necesitó de la colaboración y la intervención de varios científicos. En este video vamos a mencionar aquellos más destacados cuya participación fue clave y necesaria para llegar a la actual tabla periódica. En 1829, Johann Wolfgang Dobereiner clasificó los elementos en tríadas. Estas eran agrupaciones de elementos que compartían propiedades químicas similares. En 1862, el geólogo francés Alexandre-Émile de Chantois alineó los elementos conocidos hasta el momento según su peso atómico. Para ello, dibujó una hélice sobre una superficie de un cilindro dividido en 16 partes. Utilizando el oxígeno como referencia y el telurio en el centro, elementos parecidos caían uno debajo del otro. Lo nombró vis tellurique, tornillo telúrico, y pasó a la historia como el primero en notar cierta repetitividad al ordenar los elementos de esta manera. En 1864, el inglés John Newlands encontró algunas de sus propiedades químicas se repetían cada 8 elementos y la denominó ley de las octavas. Su sistema, en forma de tabla, era bastante más amigable a la vista que el de Chantois. Sin embargo, aunque su regla funcionaba muy bien para los primeros elementos, no se cumplía para aquellos más pesados que el calcio. Además, al considerar únicamente los elementos conocidos hasta el momento, se vio obligado a agrupar algunos con características muy distintas, como el hierro y el oxígeno. Por ello, su ley de las octavas fue violentamente rechazada por una comunidad científica a la que no le gustó nada que sus observaciones quedaran a la mitad del camino y lo ridiculizaron. Newlands había sentado bases, no solo la de la ley periódica, sino también la de la regla del octeto, desarrollada unos años después de Gilbert Lewis, quien propondría que cuando los átomos se combinan para formar compuestos más complejos, tienden a completar sus orbitales externos con 8 electrones. Esta disposición particular de los electrones en torno al núcleo le confiere al átomo una enorme estabilidad, similar a la de los gases nobles. El grupo en la tabla actual está más a la derecha. Por esta razón, como veremos más adelante, todos los elementos tendrán a ir para ese lado. En 1869, el profesor Dmitri Mendeleev de la Universidad de San Petersburgo distribuyó los elementos verticalmente en una tabla de 6 columnas según su peso atómico y por cómo reaccionaban químicamente. Al hacerlo, se dio cuenta de que tanto en tanto aparecían algunos huecos en su sistema. En vez de ver esto como un problema, entendió que estos agujeros los iban a ir ocupando elementos que todavía no se habían encontrado y simplemente dejó el espacio libre. Además, en una versión flexibilizada de la ley de las octavas de Newlands, Mendeleev ignoró algunos pesos atómicos, como los del telurio y el yodo, para agrupar los elementos de mejor manera según cómo se comportaban químicamente, incluso aquellos que todavía no se conocían. El mérito de Mendeleev fue precisamente crear una tabla que agrupaba los elementos en columnas llamadas familias, es decir, elementos que comparten propiedades similares. En los años siguientes, Mendeleev continuaría publicando versiones actualizadas de su ordenamiento, optando por una disposición horizontal y agregando nuevos grupos de elementos, de los que vamos a hablar más adelante. Mendeleev es el que crea la tabla periódica tal como la conocemos hoy en día. Fue una casualidad debido a que la creó en un intento de explicar los elementos a sus alumnos. A medida que se identificaron esas piezas faltantes y se vio que encajaban perfectamente en los lugares libres que había dejado Mendeleev, fue evidente lo espectacular de la utilidad de su tabla para predecir características químicas y utilizando como bandera la idea central del sistema, la ley periódica. El sistema de Mendeleev tampoco se salvaba de algunas fallas, y con el tiempo se comprobó que su propuesta no era del todo correcta.
¿Por qué tuvo que calcular sus propias reglas para intercambiar casi arbitrariamente al telurio con el yodo? ¿Por qué el argón, más pesado que el potasio, en realidad se ubicaba antes? A comienzos del siglo XX, Henry Moseley, un científico inglés, usaría la difracción de rayos X para aclarar el asunto. Repensando experimentos con la radiación realizados por su mentor, un tal Ernest Rutherford, y en base a sus propias observaciones, Moseley pudo calcular el número de cargas positivas en el núcleo de muchos átomos. Este número, el número atómico, corresponde al número de protones en el núcleo y determina tanto la identidad de cada uno de los elementos como su orden en la tabla. El telurio tiene 52 y el yodo 53, por lo que el telurio se ubica antes. Lo mismo pasa con el argón, que tiene 18, y el potasio, que tiene 19. Ahora todo tenía sentido. La humanidad se hubiera beneficiado enormemente si Moseley hubiera seguido con sus investigaciones, pero a los pocos meses de su hallazgo estalló la Primera Guerra Mundial, y ya nominado tanto al Premio Nobel de Física como el de Química, decidió enlistarse. Murió antes de tiempo, alcanzado por la bala de un francotirador en la batalla de Gallipoli. Pasaban los años y todavía había cosas que no cerraban. Sin embargo, a principios de los años 20, Horace Deming utilizó el hallazgo de Moseley para ordenar los elementos en una tabla de 18 columnas que empezó a aparecer en cada manual de química y ya no hubo vuelta atrás. En los años 30, Glenn Seaborg no paraba de sacar y poner neutrones en los núcleos de los átomos para fabricar isótopos, es decir, variedades más pesadas o más livianas de los elementos. Pero Seaborg la tenía especialmente más clara con los más pesados de todos, los del uranio para aquel lado. Sintetizó 10 nuevos, todos radioactivos y bastantes distintos a los metales más comunes, por lo que no sabía muy bien dónde ubicarlos en la tabla. Recién a fines de los años 40, estos nuevos elementos fueron agrupados como actínidos o actinoides y se ubicaron debajo de los latánidos o latinoides, entre las dos últimas filas de la tabla. Así quedaron los elementos del fondo. La realidad es que este nuevo conocimiento se mantuvo oculto durante varios años, no porque la comunidad científica todavía lo estuviera revisando o no terminara de aceptarlo, sino porque estaba siendo utilizado por las más altas esferas políticas para el Proyecto Manhattan, ese que produjo las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, porque más allá de lo que digan, ciencia y política nunca fueron cosas diferentes. Y esto fue todo en el episodio de hoy en Te lo resumo así nomás, la tabla periódica. Gracias, vuelva pronto.